Debemos recordar a todos nuestros integrantes de esta sesión de trabajo del día de hoy que el derecho procesal civil es un derecho netamente instrumental. Para nosotros lograr la consecución del derecho sustantivo, es decir, el derecho civil, es necesario utilizar siempre una herramienta. Y esa herramienta es precisamente el proceso civil, en donde se va a materializar lo que constituye, pues, un derecho sustantivo. En ese sentido, nosotros, ¿qué podríamos hacer si únicamente tuviéramos instituciones del derecho civil sin que pudiéramos materializar esas instituciones? Por ejemplo, tenemos una institución como lo es el matrimonio. ¿Qué pasaría en los casos en donde una persona que se casó pues decide poner fin a ese vínculo matrimonial? Tiene que recurrir necesariamente a un instrumento que haga viable la disolución de esa institución que en su momento lo llevó a contraer nupcias, y para eso va a necesitar al proceso civil para lograr la disolución del vínculo matrimonial. En consecuencia, como ustedes se pueden dar cuenta, la interposición de una demanda va a necesitar obligatoriamente de un instrumento, que en este caso es el proceso. Y para nosotros comprender los alcances del proceso, es necesario que consideremos básicamente aspectos como los relacionados a la acción y los relacionados a la pretensión, que son categorías jurídicas totalmente contrapuestas. No es lo mismo cuando nosotros hablamos de la acción que de la pretensión. En ese sentido, vamos a poder visualizar de nuestras diapositivas que hemos preparado el día de hoy, precisamente que el derecho de acción es concebido como aquel derecho que tiene todo sujeto de derecho a solicitar tutela jurisdiccional del Estado para la solución de una controversia o de una incertidumbre jurídica. Recuerden ustedes que el derecho nace a consecuencia de que los seres humanos necesitamos resolver situaciones jurídicas que necesariamente requieren, pues, de este instrumento. Y para ello nos dice Monroy Gálvez, uno de los más grandes procesalistas que tenemos, que el derecho de acción permite que toda persona, y por ello sujeto de derechos, se encuentre en aptitud de exigir al Estado tutela jurisdiccional para un caso concreto, sea un conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica. Entonces, por el derecho de acción sabemos que todos los seres humanos, personas naturales y también las personas jurídicas, tienen derecho a la acción, es decir, acudir al Estado en busca de esa tutela jurisdiccional efectiva para la solución de sus controversias. Distinto es la pretensión, y esta pretensión ha sido definida precisamente por Hernando Davis Echandía como el efecto jurídico concreto que en los procesos civiles, laborales, administrativos o en los casos de querellante, el Estado pues interviene precisamente con el propósito de poder determinar el derecho que la parte está pretendiendo que se haga efectivo en un proceso. En ese sentido, la pretensión que nosotros tenemos es lo que se traduce en lo que consideramos se ha denominado el petitorio. Entonces, nuestra pretensión siempre la vamos a ubicar en el petitorio de una demanda. Pero, ¿cómo vamos a definir nosotros una demanda? Una demanda es un acto procesal formal, ¿no es cierto? Escrito o verbal, mediante el cual una persona, puede ser física o jurídica, ejerce su derecho de acción ante un tribunal para solicitar la solución de un conflicto de intereses en cumplimiento de un derecho o la reparación de un daño en el ámbito civil, laboral o mercantil. Este primer acto procesal que realiza el demandante viene a ser el punto de partida o el inicio de un proceso judicial, es decir, constituye aquel acto por el cual se tiene conocimiento de la existencia de una pretensión por parte de quien está accionando, es decir, del demandante, y de la necesidad de satisfacer un conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica. Por eso es que yo siempre he referido que se define si una persona gana o pierde un proceso cuando, en el caso del demandante, formula una buena demanda y en el caso del demandado realiza una buena contestación de demanda.
porque son los primeros actos procesales que realizan estos sujetos dentro de esta relación jurídica procesal que va a determinar si esa incertidumbre jurídica o si ese conflicto de intereses o esa controversia que están sometiéndolo a conocimiento del órgano jurisdiccional va a satisfacer sus expectativas o no. De tal suerte que es importante siempre hacer una buena demanda o hacer una buena contestación de demanda o en algunos casos una reconvención, porque recuerden ustedes que el demandado al momento de contestar la demanda puede reconvenir esta, es decir, puede contrademandar a quien lo está demandando. Entonces, debemos considerar que la demanda no solamente es la materialización del derecho de acción, sino también es aquel acto jurídico procesal mediante el cual un sujeto introduce una o más pretensiones concretas ante el órgano jurisdiccional, es decir, solicita una tutela respecto de un derecho, el cual va a ser manifestado en la sentencia. El juez no puede abstraerse de la obligación de resolver ese conflicto de intereses y precisamente la pretensión que está esgrimiendo, en este caso el demandante, va a tener que verse reflejada en la sentencia que se emita por parte del órgano jurisdiccional. Cuando nosotros hacemos mención a esta última definición como la materialización del derecho de acción, recuerden ustedes que toda persona puede accionar, pero ¿a través de qué lo debe hacer? A través de una demanda. Como la demanda la hemos considerado como un primer acto procesal, no solamente va a comprender una pretensión, como podría presentarse en algunos casos. Hay situaciones en las cuales se puede presentar una multiplicidad de pretensiones. Por ejemplo, se me ocurre considerar que cuando la persona demanda el divorcio por causal, también puede demandar otro tipo de pretensiones vinculadas a los alimentos, a la tenencia de los hijos. Entonces no solamente podemos considerar que una demanda puede involucrar una pretensión, sino que puede involucrar más de una pretensión. Claro está que eso va a depender también de la afinidad o lo que nosotros en el derecho procesal civil conocemos como la conexidad procesal. Es decir, yo no podría solicitar como pretensión algo que no tenga conexión con la pretensión principal. Todo ello tiene que siempre guardar correspondencia conforme lo vamos a analizar en los dispositivos legales que hacen mención precisamente a la demanda y a la reconvención en su momento. Pero ¿cuál es la finalidad que persigue la interposición de una demanda? ¿Para qué las personas demandan? Las personas demandan para resolver conflictos privados, para buscar la protección de los derechos que consideran vulnerados. También se demanda con el propósito de que sea un tercero imparcial, que en este caso es el juez, el que deba resolver esta controversia, porque recordemos que el proceso nace como consecuencia de los conflictos que surgen en una sociedad y precisamente los seres humanos no estamos orientados a conciliar en muchos casos. Entonces siempre queremos ser ganadores de un proceso y por eso es que ustedes podrán recurrir a las estadísticas que en materia de conciliación existen, que en nuestro país pues la conciliación no es recurrente, salvo a partir de la dación de la ley que la tornó en obligatoria como un prerequisito para poder recurrir al órgano jurisdiccional. Antes la gente no tenía la predisposición para recurrir a la conciliación y ha sido precisamente con la dación de la ley que se obliga precisamente a las partes a tener que agotar esos ámbitos de la conciliación para poder recurrir luego a solicitar esa tutela jurisdiccional efectiva, la que hacía mención cuando me refería al derecho de acción. Entonces, la demanda, al igual que cualquier acto procesal que efectúe alguna de las partes o terceros legitimados, tiene por objeto la constitución o la extinción de derechos y cargas procesales que debe realizarse de acuerdo a las normas procesales vigentes, ¿no? Entonces, para eso tenemos que tener en cuenta que cuando uno demanda, puede hacerlo respecto de un pedido en concreto que busque que se extingan derechos o cargas procesales o también
para que sean reconocidos también otros derechos. Los tipos de demanda que nosotros hemos podido precisar en nuestras diapositivas están relacionadas precisamente a la materia y al objetivo. Por ejemplo, tenemos las demandas civiles que están vinculadas a la herencia, a la tenencia, a los temas vinculados a la violencia de género que resultan siendo recurrentes en la actualidad y que surgen precisamente como consecuencia de los conflictos que se dan al interior de las familias. Entonces, el Estado no puede ser ajeno a esa realidad social y precisamente a través de una serie de garantías que se dan dentro del proceso es que se pueden dictar medidas de protección, se procede al retiro de la persona agresora y se busca que ese desequilibrio que en su momento se está generando al interior del hogar, pues se restablezca con este tipo de medidas que debe dictar en su momento el juez de familia. También nosotros podemos recurrir a este tipo de demandas civiles cuando requerimos pues que se nos reconozca algún derecho vinculado a el índole de la propiedad, que generalmente están vinculados al patrimonio de las personas, o también los casos vinculados a las obligaciones de dar suma de dinero, o también los casos vinculados a la rectificación de áreas y linderos, que también es un recurrente en nuestra sociedad, teniendo en consideración que precisamente nuestra realidad a nivel de propiedad no exige obligatoriamente que todas las personas tengan que inscribir sus bienes, sino que nos da la potestad de poder hacerlo. Y ello genera que cuando no exista coincidencia en el catastro que tienen todas las ciudades, pues se tenga que recurrir al Poder Judicial con el propósito de poder rectificar las áreas y los linderos y establecer las colindancias adecuadas. Y para ello es necesario que tengamos que recurrir precisamente al Poder Judicial. Otro tipo de demandas que también hemos podido determinar de la doctrina y de la jurisprudencia son las demandas colectivas, cuando involucran a un colectivo social, ¿no? Cuando hay una pluralidad de personas que resultarían siendo afectadas como consecuencia de determinadas situaciones que se presentan en nuestro medio social. También tenemos demandas de tipo complejo, es decir, cuando involucran una pluralidad de pretensiones o cuando involucran una cantidad significativa de partes, ¿no? Entonces, aquí tenemos las demandas complejas, teniendo en cuenta qué pretensiones son las que se están interponiendo o cuántas partes resultan siendo las que vienen siendo emplazadas como consecuencia de las demandas que se están presentando. Recuerden ustedes que ya en una oportunidad hicimos mención precisamente a la denuncia civil, ¿no? Cuando llamamos a un tercero a formar parte del proceso, hablamos de los litisconsortes, los necesarios, los facultativos, y precisamente estas demandas ya no se tornan demandas simples, sino que teniendo en cuenta la pluralidad de pretensiones y teniendo en cuenta también la cantidad de partes procesales, es que ya se tornan en complejas. Pero, ¿qué es lo que ustedes necesitan saber o conocer para redactar adecuadamente una demanda? Como todos sabemos, para dar inicio al proceso judicial se debe cumplir con determinados requisitos y para ello nuestro Código Procesal Civil ha establecido en los artículos 424, 425 y en el artículo 130 una serie de lineamientos que considero deben ser cumplidos obligatoriamente con el propósito de lograr que nuestra demanda sea admitida a trámite. Ninguno de nosotros queremos presentar demandas para que sean declaradas inadmisibles o para que sean declaradas improcedentes, porque efectivamente la persona que demanda lo que busca es obtener una sentencia favorable y para ello es necesario hacer el primer acto procesal, que es la demanda, o en el caso del demandado, la contestación de la demanda o la reconvención correctamente, de tal manera que esté asegurado el éxito de ese proceso judicial. En ese sentido, nuestro legislador ha establecido en los artículos 130 la forma del escrito. Nos ha indicado de qué manera debe presentarse ese escrito, cuál es el espaciado que debe tener el escrito,
cuáles son los márgenes que debe contener el escrito. Muchas veces cuando se presentan este tipo de documentos ante el Poder Judicial, pues advertimos que no existe una correcta diagramación de los espacios, hecho que genera que cuando se proceda a la costura del expediente, pues muchas veces se impida la visualización de todo el documento. Por ello es necesario recurrir a este artículo 130 para poder cumplir con estas exigencias que se requieren con el propósito de poder presentar un documento que resulte agradable para los ojos de las personas que vamos a tener acceso al mismo. Pero ello no podría ser materializado adecuadamente si es que no recurrimos al artículo 424. Y ustedes me preguntarán, ¿y qué contempla el artículo 424? Pues precisamente el artículo en mención hace referencia a los requisitos de la demanda, ¿no? Y se señala de manera literal que la demanda se presenta por escrito y contendrá primero la designación del juez. Cuando yo presento una demanda, debo saber a qué juez me debo dirigir. No puedo yo presentar una demanda sin que identifique o individualice al órgano jurisdiccional que va a resultar competente para el conocimiento de una determinada materia. Por ello es importante que nosotros conozcamos qué tipos de procesos tenemos en nuestra legislación. Y ustedes saben que tenemos procesos de cognición en los cuales se encuentra el proceso de conocimiento, que es el más extenso que nosotros tenemos. Luego tenemos un proceso abreviado, luego tenemos un proceso sumarísimo, tenemos un proceso ejecutivo y tenemos un proceso de ejecución. Entonces, en la medida que nosotros sepamos el tipo de proceso que nosotros vamos a emplear para poder ejercer y ver materializado nuestro derecho de acción a través de la pretensión concreta que vamos a presentar, pues nosotros vamos a saber si efectivamente estamos dirigiendo esa demanda ante el juez competente. Por ejemplo, si yo quiero presentar una demanda que busque el reconocimiento de la paternidad de un hijo, pues yo debo saber si se trata de hijos reconocidos, sabemos que va a los juzgados de paz letrados. Si se trata de hijos que no son reconocidos, pues tenemos que presentar la demanda ante un juez de familia. Si nosotros queremos presentar una demanda de obligación de dar suma de dinero, tenemos que determinar la cuantía de esa obligación de dar suma de dinero para poder determinar a qué juez vamos a dirigir precisamente esa demanda. Entonces, lo primero que debemos considerar es el juez al que debe dirigirse la demanda. En segundo lugar, nos piden el nombre, los datos de identidad, la dirección domiciliaria, el domicilio procesal del demandante y el domicilio procesal constituido por la casilla electrónica asignada por el Poder Judicial de acuerdo con la ley 30.229. Es decir, tengo que, una vez que es dirigido correctamente esta demanda ante el juez competente, acto seguido debo presentar quién soy yo y mis datos, ¿no? Los datos que determinen quién es la persona que está demandando, cuál es su domicilio y además la casilla electrónica, porque recuerden ustedes que ese acto procesal que se determine luego de la calificación de la demanda va a ser notificado y para la notificación es necesario que yo señale de manera precisa la casilla electrónica. Cuando la precisamos incorrectamente, pues genera que no nos llega la notificación, tenemos que estar acudiendo de manera presencial al órgano jurisdiccional para saber qué pasó con nuestra demanda. Entonces, por ello es necesario que tengamos especial cuidado en los datos que nosotros mismos vamos a suministrar con el propósito de que se efectúe un emplazamiento válido de esa demanda. Luego que yo ya me presenté como demandante, porque recuerden ustedes que todo tiene una secuencia lógica y cronológica en este artículo 424. Es decir, primero el juez al que se dirige, en segundo lugar, los datos de identidad de la persona que está demandando. Esto es el demandante, el actor, el accionante, como ustedes lo quieran denominar. Posteriormente, el nombre y dirección domiciliaria del representante o del apoderado del demandante. Recuerden ustedes que
no siempre la persona que está en la relación jurídica material va a ser la misma que efectúe, en este caso, la demanda. En muchos casos hay personas que prefieren delegarlo a un apoderado con el propósito de no participar directamente del proceso. Entonces, en los supuestos en donde no es la misma persona la que ha intervenido en esta relación que se ha dado en la realidad y que va a ser otra la que va a tener que representarla en el proceso, pues necesitamos los datos que determinen la acreditación de este representante o apoderado legal, ¿no? Por ello es que el legislador ha establecido esa secuencia lógica al momento de presentar estos requisitos contemplados en el artículo 424. Con posterioridad a ello, se señala que deberá precisarse el nombre y dirección domiciliaria del demandado. Claro está que nosotros, cuando demandamos a alguien, debemos tomar conocimiento de qué persona se trata, dónde domicilia, cuáles serían los domicilios que tendríamos de esta persona para que tome conocimiento de la demanda que estamos interponiendo en su contra. Por ello es necesario precisar domicilios exactos. ¿Para qué? Para evitar demoras en la recepción de los emplazamientos, porque recuerden ustedes que cuando no se logra un emplazamiento válido hay devolución de cédulas, o en algunos casos se señala el domicilio no existe, y mientras eso ocurre, ¿qué vamos a generar? Retraso en la tramitación del proceso. Pero ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa en los casos en donde yo no conozco el domicilio de la persona demandada, ¿no? El legislador también se ha puesto en ese supuesto cuando desconocemos el domicilio, y por eso es que cuando los domicilios son inciertos o desconocidos, se nos da la posibilidad de poder notificarlo a través de edictos. De otro lado, se requiere que se establezca el petitorio, ¿no? Y el petitorio señala el legislador que debe comprender pues la narración clara y concreta de lo que se pide. Cuando nosotros hacemos mención al petitorio, debemos determinar si yo quiero demandar el divorcio por causal, pues tendré que establecer en el petitorio qué es lo que yo estoy pidiendo. El divorcio por causal, la nulidad de un acto jurídico, los alimentos o el régimen de visitas o la tenencia de un menor de edad, etc. Ese petitorio tiene que ser claro, de tal manera que nosotros podamos comprender cuando recibamos esa demanda qué es lo que está pidiendo esta persona y podamos contestar esa demanda correctamente. No se requiere que seamos extensos en el petitorio, porque hay personas que piensan que el petitorio pues es una especie de sábana en la cual debemos contar toda la historia de lo que aconteció respecto de esa controversia que queremos que sea dilucidada. No, al contrario, tenemos que ser muy concisos, porque cuanto menos información y de manera clara lo presentemos, pues el juez va a poder comprender qué es lo que está pidiendo, en este caso, el demandante. Adicionalmente, debemos tener en cuenta que este petitorio debe ser de manera congruente con lo que a continuación tenemos que citar, que son los hechos, ¿no? O lo que también se conoce en materia procesal como el factum, o para otros como la fundamentación fáctica, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los hechos que motivan ese petitorio que he indicado precedentemente? Las personas, cuando redacten los hechos, tienen que seguir un orden cronológico, una secuencia lógica, usar conectores lógicos que nos permitan tener una comprensión de lo que estamos solicitando en la demanda. Y es que precisamente cuando no somos claros, pues generamos ambigüedades. Y recuerden ustedes que el juez, al momento de calificar la demanda, va a determinar si es que esa demanda debe ser admitida a trámite o si por el contrario es declarada inadmisible o es declarada improcedente, según los supuestos que vamos a analizar. En ese sentido, es necesario que ustedes consideren que para la determinación de los hechos se debe ser preciso, debe seguirse una secuencia lógica, debe utilizarse conectores.
que hagan que esa lectura de los hechos sea agradable, porque hay gente que no tiene una buena redacción y genera confusión. Entonces el juez no entiende cómo es que está pidiendo el divorcio por causal cuando más adelante está haciendo mención a la nulidad del propio acto del matrimonio. Entonces, cuando advierte incongruencia entre el petitorio y los hechos, pues la consecuencia va a ser que al calificar la demanda diga que esta es manifiestamente improcedente, ¿no? Entonces, por esa razón, debemos ser claros. Luego que nosotros hemos establecido esta fundamentación fáctica que no debe considerar de ninguna manera adjetivos hacia la persona a la cual se dirige, ¿no? Porque a veces el abogado piensa que por redactar una demanda adjetivando a la persona contra la cual la dirige, pues está elevando el nivel académico. Al contrario, no se trata de generar ningún tipo de sentimientos que puedan considerar que nosotros no estamos siendo objetivos al momento de plantear nuestra demanda. Debemos más bien enfocarnos en lo que vamos a probar en ese proceso y evitar precisamente generar, adjetivar a las personas, porque eso sí no se vería como una situación que respondería a lo que la norma ha establecido como parte de los requisitos de la demanda. Luego que nosotros ya hemos enfocado los hechos en los cuales estamos sustentando esta demanda, debemos señalar la fundamentación jurídica, es decir, dónde se encuentra la base legal que soporta ese petitorio que yo estoy presentándole al juez con esos hechos. Para eso es necesario considerar los artículos que guardan relación. Es decir, si yo estoy planteando un divorcio por causal, invocaré las normas vinculadas al divorcio. Si yo estoy demandando la nulidad del matrimonio, también tendré que invocar las normas vinculadas al matrimonio. Si estoy yo pretendiendo que se fije una pensión de alimentos o se establezca un régimen de visitas o se determine una tenencia compartida, evidentemente las normas tendrán que ser aquellas que estén vinculadas a la materia que está consignada en el petitorio. De lo contrario, pues no habrá congruencia y eso pues al momento de la calificación nos podría jugar en contra. Adicionalmente a ello debemos considerar el monto del petitorio, por eso les decía que cuando determinamos a qué juez debemos dirigir nuestra demanda es necesario que consideremos las materias, la cuantía, porque no es lo mismo cuando yo demando 1.000.000 de soles de indemnización que cuando yo demando 10.000 soles, no es el mismo juez. Evidentemente tenemos que considerar esos aspectos que son básicos para efecto de evitar que la calificación no sea adversa. Además de ello, tenemos que ofrecer todos los medios probatorios que sustenten precisamente ese petitorio. Es decir, si estoy alegando que el divorcio estoy solicitándolo por una causal de homosexualidad sobreviniente a la celebración del matrimonio, evidentemente yo tendré que probar ello. Y para que yo pruebe ese petitorio, pues tendré que presentar los medios probatorios respectivos. No voy a decir, porque esta persona el día de la celebración del matrimonio me confesó que no podía tener ningún tipo de vínculo amoroso conmigo porque tenía, digamos que, un problema vinculado a una disfunción eréctil. No, no podemos. Tenemos que sustentarlo en un documento médico, tal vez, que determine ello. Tenemos que establecer cuáles son los medios probatorios que nos van a permitir acreditar lo que nosotros estamos peticionando. Es decir, si usted pide alimentos, tenemos que presentar como medio probatorio la partida de nacimiento del menor para establecer el entroncamiento familiar. Tenemos que presentar también como medio probatorio si se trata de un niño menor de edad que está cursando estudios escolares o que tal vez tenga gastos vinculados a su salud o también a los cuidados propios de la edad en la que se encuentra. Es decir, yo tengo que acreditar que esa persona pues
está necesitando esos alimentos y que quien está obligado a darle tiene un vínculo con esta persona. Recuerden que hay casos como los de los hijos alimentistas que no necesariamente existe un vínculo sanguíneo, sino que por el prohijamiento que se ha dado durante el periodo en que se ha compartido lecho con la madre, también genera derechos según nuestra legislación. Entonces, los medios probatorios están orientados a acreditar esa pretensión. Recuerden lo que nos dice el viejo adagio, todo lo que se alega debe ser probado. Yo no puedo preciarme de ser una buena abogada o un buen abogado solamente con mi dicho. Tengo que yo sustentarlo en medios probatorios. Es decir, si yo señalo que un menor es hijo de una determinada persona, pues el medio para probarlo es la partida de nacimiento que se ha presentado respecto de esta persona, ¿no? Entonces, en razón a ello, me indican que no se puede ver el PPT. A ver si me confirman, recién estoy viendo acá un mensaje. ¿Sí se puede ver la lámina? No le escucho, doctor Raider. Gracias. ¿Sí se puede ver? Sí, doctora, sí se puede visualizar bien. Excelente, gracias. No, a usted, doctora. Bien, entonces les decía que precisamente los medios probatorios están orientados a probar esa pretensión. En el caso de los hijos alimentistas, también tenemos que probar que durante el periodo en que ese menor se encontraba al interior del proceso de gestación de su madre, pues hubo una relación amorosa con la persona a la cual se está solicitando los alimentos. Y así una serie de materias que deben ser acreditadas, ¿no? Y finalmente nos dice el legislador que debe presentarse esta demanda con la firma del demandante o su representante o su apoderado y la del abogado. Recuerden ustedes que en nuestra legislación la defensa es cautiva, es decir, requiere que necesariamente vaya con la firma del abogado la demanda, salvo en los casos de los alimentos, que ahora se ha hecho mucho más accesible, de tal manera que sea la madre alimentista la que llene el formulario correspondiente y pueda, en este caso, solicitar los alimentos sin necesidad de recurrir a un abogado. Ello con el propósito, pues, de generarle mayores costos que los que ya de por sí el hecho de recurrir al órgano jurisdiccional demanda. Porque recuerden ustedes que cuando se acude al órgano jurisdiccional se tiene que efectuar una serie de gastos, hay que desplazarse, la movilidad, el tiempo. Entonces, el Estado lo que busca es aminorar los gastos en los casos de los alimentos. Por ello es que tenemos que considerar estos requisitos que establece el artículo 425. Sobre estos requisitos existe una serie de casaciones que se han venido desarrollando respecto a las formas en que nosotros tenemos que efectuar el abordaje de la forma de presentación de la demanda, ¿no? Y he considerado conveniente citar, por ejemplo, la casación 4766-2011 del Cusco, o la casación 4714-2012 Junín, o la casación 2967-2013, o la casación 3619-2017 Lima, que para mí son instrumentos importantes porque determinan cuáles son los lineamientos que tiene la Corte Suprema sobre estos procesos y van a determinar los, digamos que lineamientos que deben ser tomados en cuenta para efecto de evitar los rechazos liminares de la demanda o para que evitemos que nuestra demanda no llegue a calificarse en forma positiva y eso lo veamos reflejado en una sentencia que no sea adversa a nosotros, ¿no? Entonces, por eso es necesario considerar estas casaciones. Siempre tengan en cuenta que cuando ustedes recurran a algún trámite que vayan a desarrollar, es necesario que ustedes indaguen cuáles son los pronunciamientos que tiene la Corte Suprema en estas materias, para efecto de que ustedes logren aquello que para mí es importante, que es la predictibilidad de los pronunciamientos jurisdiccionales. Nosotros, cuando más conozcamos de la forma como resuelven los máximos
entes del Poder Judicial, pues nosotros vamos a saber si nos vamos a ganar un caso, si lo vamos a perder, si es altamente probable de que se nos reconozca ese derecho o no. Entonces, es mejor que nosotros sepamos de una manera correcta diferenciar a través del conocimiento que tengamos de las materias cuáles son las casaciones que sobre determinados temas han tratado ya en la Corte Suprema, ¿no? Adicionalmente a ello, debemos considerar también que el legislador ha previsto que se tenga en cuenta lo que establece el artículo 425 del Código Procesal Penal, es decir, los anexos que debe contener esta demanda. Toda demanda no solamente va a presentar estos requisitos legales del 424, sino que requiere necesariamente de la presentación de anexos. Es decir, cuando yo hago mención al nombre del demandante, evidentemente para acreditar mi nombre, tengo que presentar el DNI del demandante. Si yo hago mención a que el demandante no es el que acude directamente a formular la demanda, pues evidentemente si estoy recurriendo a un apoderado, tendré que presentar la vigencia del poder que determine que esa persona a la fecha sigue ejerciendo representación de la persona que sería el demandante nato. Si yo no presento una vigencia de poder, pues generaría problemas porque no sabemos si ese poder fue revocado o no, o si ese poder se encuentra vigente o no. Por ello es necesario que se presente ello como anexo. En este caso, la vigencia del poder o aquel documento que en este caso está traducido en una escritura pública donde se haya delegado tal representación. Adicionalmente, tenemos que presentar también los medios probatorios que se erigen también como anexos de esta demanda. Y para ello debemos considerar algo que es importante, que recordemos que el legislador ha considerado que como la demanda es el escrito número 1 que presenta un demandante, pues sus anexos van a ir con esta numeración, es decir, con el número 1 seguido de una letra, ¿no? Que en este caso responde a el alfabeto que comienza con 1A, 1B, 1C. Entonces, todo en el derecho tiene una explicación y esa explicación se sustenta precisamente en que el mismo legislador ha buscado siempre un orden para efecto de poder llevar adelante la presentación de los escritos. Entonces, por eso cuando ustedes ven en las demandas 1A, 1B, 1C, ustedes dirán, ¿y de dónde salió el 1? El 1 es el escrito número 1 que contiene la demanda y los anexos van a ir seriados conforme al alfabeto, comenzando por la A y terminando en la Z, ¿no? Y en algunos casos también, pues se tiene en consideración cuando excede del alfabeto que tenga que recurrirse a otro tipo de serie con el propósito de continuar con él, ¿no? Entonces, cuando nos habla del artículo 130, tenemos que considerar la forma del escrito. Cuando hablamos del artículo 424, de los requisitos para la presentación de la demanda, y cuando hablamos del artículo 425 del Código Procesal Penal, hacemos referencia a los anexos de la demanda. Entonces, concluimos respecto de esta pregunta, cómo redactar una demanda, que esta constituye la primera garantía que estatuye la norma procesal para los sujetos intervinientes en el proceso, ya que todos ellos se deberán adecuar a lo que ha establecido dicha norma, respetando y haciendo respetar el cumplimiento de la misma. ¿Qué debemos considerar adecuadamente para el momento de la redacción de la demanda, ¿no? Tenemos que identificar a las partes, que ya lo hemos mencionado, tenemos que presentar hechos cronológicos, es decir, una secuencia ordenada. No vamos a presentar los hechos en función, si estamos pidiendo el divorcio, no vamos a contar cómo terminó esta relación conyugal. Tenemos que comenzar indicando cómo surge esta relación y para ello es necesario indicar la fecha en que se produjo el matrimonio para luego seguir con la secuencia de hechos que tengan relación con este petitorio, ¿no?
porque hay gente que desarrolla de manera errónea una fundamentación fáctica sin seguir una secuencia lógica en cuanto a la forma y realización de los hechos, lo que dificulta la comprensión del propio documento en sí, ¿no? Cuando hacemos referencia al petitorio, siempre tenemos que ver qué se solicita. Además, debemos considerar los fundamentos de hecho, los fundamentos de derecho, los medios probatorios y la firma. Para ello, no olvidar el lenguaje claro, un lenguaje técnico. Recuerden ustedes que quien elabora una demanda es el abogado, y el abogado debe caracterizarse por saber leer y saber redactar una demanda adecuadamente. Para ello es necesario mucha lectura y mucho desarrollo de lo que constituye, pues, aquellos criterios que están vinculados a las reglas ortográficas, ¿no? Para hacer documentos bien elaborados y que sea agradable para quien tenga a cargo calificar esa demanda, poder leer en su integridad dicho documento, ¿no? Además, debemos adjuntar las pruebas documentales que respalden cada afirmación de acuerdo a la teoría que presente. Recuerden ustedes que nos encontramos ya en lo que he denominado un boom en materia procesal civil, porque ahora ya hemos entrado a la oralidad civil. Primero comenzamos con la oralidad penal en los procesos penales, donde tenemos ya más dinamicidad para llevar a cabo no solo las audiencias, sino también el propio proceso penal. Pero en materia civil estamos evolucionando también y hemos innovado en el sentido de que estamos llevando ya al tema de la oralidad el propio proceso civil, de tal manera que se están resolviendo, por ejemplo, autorizaciones de viaje de manera oral en tiempos bastante simplificados, porque antes autorizar el viaje de un menor pues representaba tiempos mayores, tener que recurrir a la escrituralidad, a la presentación de documentos, hechos que hacían que el propio proceso civil sea mucho más dilatado. Ahora no. En la nueva revolución que se ha innovado ya en el Poder Judicial respecto a la oralidad civil, pues se recurre precisamente a estas técnicas de litigación oral para hacer más dinámico dicho proceso. Entre los aspectos relevantes que debemos tener en cuenta para redactar una demanda es que todo hecho narrado en una demanda debe ser jurídicamente operativo. Es decir, tenemos que considerar siempre que toda pretensión tiene que encajar en una norma. No podemos nosotros establecer una pretensión que no encaje en una norma. Si yo estoy demandando, vamos a suponer, la nulidad de un acto jurídico, pues esta tiene que responder a un artículo específico, como por ejemplo, tenemos que hacer invocación al artículo 140 del Código Civil. Es decir, siempre tiene que tener una base legal. Una demanda sólida se construye sobre hechos verificables, es decir, el juez no decide por lo conmovido que usted pueda hacer su relato. No, el juez decide en función a datos verificables. Es decir, si yo presento demandas como por ejemplo la nulidad de un acto jurídico porque el objeto era física o jurídicamente imposible, ya que se estaba vendiendo una parcela de terreno en la luna, evidentemente eso es algo imposible, jurídicamente imposible, el acto nació nulo. En consecuencia, todo lo que yo alegue necesariamente tiene que ser verificado. Si yo no lo voy a poder verificar, pues evidentemente no estamos haciendo una demanda sólida, sino que estamos construyendo algo que no va a ser favorable para nosotros. Recuerden ustedes que quien elabora una demanda correcta va a tener siempre un resultado favorable en la sentencia. El que hace mal una demanda o el que hace mal una contestación de demanda o el que reconviene de manera incorrecta, pues el resultado no va a ser favorable. Además, debemos tener en cuenta las circunstancias de modo, tiempo, lugar, cómo sucedieron los hechos. Es decir, primero tenemos que hacer mención al matrimonio, luego a la procreación de los hijos, para luego terminar en la disolución del vínculo. Yo no puedo comenzar con la disolución del vínculo, luego voy a continuar con la forma como se llevó a cabo el matrimonio para terminar luego en la procreación, porque eso no tendría una secuencia lógica.
entonces tenemos que establecer en nuestra demanda esa secuencia lógica que nos lleve a construcciones de hechos verificables. Además, tenemos que tener en cuenta que la redacción de los hechos en los procesos civiles exige un profundo respeto por la regla de la congruencia, que implica que los hechos deben guardar relación con el fundamento jurídico, con la pretensión que se está invocando en la demanda, sin desviaciones, contradicciones ni ambigüedades. Es decir, tengo que describir con claridad qué se incumplió, cómo se incumplió, cuál fue el efecto que produjo. ¿Para qué? Para que ello se vea traducido en un fallo coherente. Es decir, nosotros debemos recordar que el proceso civil es, en este caso, un instrumento para la materialización de nuestro derecho de acción. Si yo pido mal, no puedo yo exigir que el juez pues pretenda comprender qué es lo que yo he querido pedir, que no es lo mismo que señalar que el juez conoce el derecho. Eso es otra cosa. Pero recuerden que en los procesos civiles la parte es la que pide y debemos pedir correctamente para que el juez también dé respuesta a nuestras pretensiones de la forma en que nosotros estamos planteando nuestro petitorio. Además, debemos evitar elaborar los hechos de manera redundante, ¿no? Hay personas que siempre redundan en lo mismo y dan vueltas en el escrito de demanda y creen que porque lo mencionan 3, 4 veces lo mismo, el juez pues va a conmoverse con lo que están presentando en su redacción. Y eso no es así, porque cuanto más concisos seamos y de la manera más clara que podamos expresar el factum, pues vamos a tener un juez agradecido porque están presentándose demandas claras, que son demandas prolijas en su redacción y sin tantas ambigüedades, ¿no? Además, debemos tener en cuenta que todo hecho debe narrarse con un lenguaje procesalmente neutral, es decir, yo no puedo establecer adjetivos, ¿no? Yo tengo que ser lo más objetiva posible cuando redacto mi demanda, de tal manera que yo no pueda ofender susceptibilidades de otras personas. Recuerden que el abogado responde por la redacción, porque recuerden ustedes que la ley orgánica del Poder Judicial establece que cuando un abogado no actúa correctamente, también el juez tiene facultades para poder imponer, en este caso, las medidas correspondientes. Y por eso es que los abogados deben tener en cuenta ello al momento de redactar sus escritos, para evitar que se les remita copias a los colegios de abogados por no haberse dirigido correctamente en sus escritos. Además, debemos tener en cuenta la forma gramatical empleada del verbo, utilizando en los hechos también esta técnica jurídica, como por ejemplo cumplió, pagó, firmó. Aquello transmite certeza, ¿no? Porque consideramos que la acción ha sido finalizada. Pero cuando nosotros no establecemos ello y más bien recurrimos a verbos como venía, estaba, solía, eso debilita la fuerza narrativa del hecho, ¿no? Entonces, cuando uno alega un hecho, tiene que probarlo y para ello yo tengo que ser convincente, tengo que ser firme en lo que estoy alegando como hecho, de tal manera que logre, en este caso, un efecto persuasivo. ¿Quién va a ser el destinatario de esta persuasión? Es el juez. Entonces yo tengo que ser lo suficientemente contundente para que ese juez pues sea persuadido y obviamente me dé la razón. Además, tenemos que tener en cuenta que los hechos deben estar organizados de manera cronológica, pero además jerárquicamente, es decir, los más relevantes tienen que ir primero y los menos relevantes al último. Por eso es que siempre ustedes habrán visto, cuando han estudiado el proceso civil, que hay pretensiones principales, hay pretensiones subordinadas, hay pretensiones accesorias. Y ello guarda relación con este nivel jerárquico al que estoy haciendo referencia, ¿no? Si mi pretensión principal es divorciarme de una persona, pues la pretensión será divorcio por causal de separación de hecho, porque han transcurrido más de 2 años y esta persona ya no tiene ningún vínculo conmigo. Esa será mi pretensión principal. Pero yo también tengo otra pretensión,
y otra pretensión está vinculada a la separación de los patrimonios, es decir, cuando nos hemos casado bajo un régimen de sociedades gananciales, todo lo que se adquirió durante la vigencia del vínculo matrimonial nos corresponde un 50% a cada uno, de cada uno de los cónyuges, obviamente. Y para ello, pues nosotros no solamente nos divorciamos, sino también tenemos que separar ese patrimonio que habríamos amasado durante la vigencia de nuestro vínculo matrimonial. Por ello, es necesario que esas pretensiones estén claramente identificadas. ¿Qué es lo que primero quiero lograr? El vínculo matrimonial, luego la separación del patrimonio, luego de ello tal vez una indemnización, porque esto me ha generado un perjuicio. Yo me casé pensando que este matrimonio iba a ser para toda la vida, no pensé que esta persona, transcurridos los 2 años, iba a abandonar el hogar conyugal, etcétera, ¿no? Entonces, debemos establecer nuestras pretensiones de manera cronológica, pero también jerárquicamente. Una buena demanda debe distinguir hechos principales, hechos secundarios o contextuales, ¿no? Porque hay personas que confunden los hechos y señalan pues un hecho secundario como si fuera principal o un hecho contextual que básicamente ubica al juez en el escenario cómo se realizó, por ejemplo, esta convivencia, para que más o menos comprenda la dinámica. Y esto se ve traducido muchas veces en las demandas de violencia familiar, ¿no? Para que un juez comprenda la dinámica o el ciclo de la violencia, tiene que usted contextualizarle de qué manera se realizaron estos hechos, cómo es que esta persona se presentó, cómo es que esta persona con posterioridad transformó esa conducta agresiva, cómo es que sometía a la víctima con el propósito de mantenerla siempre sometida a este tipo de vida. Entonces, usted tiene que contextualizar los hechos para que el juez comprenda cómo era la dinámica de esta violencia y teniendo en cuenta ya los conocimientos relacionados a la dinámica propia de la violencia familiar, en donde tiene picos, en donde se exacerba precisamente las agresiones y luego vienen los ciclos de la reconciliación, luego el perdón y así sucesivamente que determinan este tipo de violencia cíclica. Obviamente el ámbito contextual es básico para poder explicarle al juez cómo es que se realizaba este tipo de dinámicas. Por ello es que nosotros tenemos que identificar cuáles son los hechos principales, cuáles son los hechos accesorios. Asimismo, tenemos que considerar el uso de conectores lógicos en la narración de los hechos, que a veces los subestimamos y decimos, ay, ¿qué importa un punto y coma o una coma? No, tú nomás escríbelo así rápido para presentar la demanda. No, debemos tener en cuenta que es el primer documento que va a generar una impresión buena o mala a quien lo va a calificar, que en este caso es el juez. Entonces, si yo tengo una mala redacción, si yo no sé emplear los conectores lógicos, como por ejemplo, sin embargo, no obstante, o posteriormente, evidentemente, pues quien lo lea va a indicar, va a poder advertir que no estamos tomando seriedad a este primer documento que va a definir si vamos a ganar o no un proceso judicial, ¿no? En ese sentido, debemos considerar que en litigación, quien redacta con lógica tiene más posibilidades de lograr la esperada sentencia favorable que una persona que no lo hace de una manera lógica. Además, debemos tener en cuenta que una narración de hechos mal redactada puede generar problemas, ¿no? Desde la fijación de obstáculos que se pueden presentar hasta una calificación de demanda que no termine con el autoadmisorio, sino en una inadmisibilidad o, lo que es mucho peor, en una improcedencia liminar. Por ello es que es necesario que se efectúe una redacción clara, precisa, con estructura y que se tenga en cuenta lo que establece el ítem 9, es decir, los conectores lógicos. Además, debemos tener en cuenta que una vez afirmado algo en la demanda, esto va a quedar ya establecido, digamos, como la postura que tiene el demandante frente a su pretensión. Y ya no podemos decir, ay, es que me equivoqué, lo hice mal, lo voy a corregir. No. Si bien es cierto, nuestra legislación contempla la modificación de la demanda, que es lo que vamos a desarrollar acto seguido,
es necesario que tengamos en cuenta que esta modificación de la demanda se puede hacer antes de que se le corra traslado con esa demanda al demandado. Porque si yo olvido ese proceso que me encargó ese litigante y yo recuerdo el proceso un mes, 2 meses después y pretendo hacer la modificación cuando ya se le corrió traslado al demandado, evidentemente esa modificación está generando que se afecte el derecho de defensa de la contraparte, en este caso de la parte demandada. Y obviamente el juez no puede permitir ese desequilibrio entre los sujetos procesales. Por eso es que hay que tener en cuenta que si afirmamos algo y estamos pidiendo algo, pues eso responda a lo que realmente queremos como pretensión. Y si nos equivocamos o podemos obviar algo, también tenemos que hacerlo antes de que se emplace al demandado con esa demanda, de tal manera que le llegue no solo la demanda primigenia, sino también la modificación o la ampliación de la demanda, que también es otra forma de poder presentar nuestros documentos cuando necesitamos aumentar alguna pretensión que no la consideramos inicialmente en la demanda. De otro lado, debemos tener en cuenta que los hechos también tienen que establecer límites para el contradictorio, ¿no? Si un hecho está mal planteado, en este caso, la otra parte lo va a explotar, porque va a decir, pero ¿cómo? Está demandando la nulidad del acto jurídico, sin embargo, ese acto fue válidamente celebrado, porque del propio documento fluye que se han cumplido los requisitos que establece el artículo 140 del Código Civil. En consecuencia, vamos a establecer que con nuestra demanda ello va a ser objeto de una contestación que va a utilizar nuestros puntos débiles para poder utilizarlo a su favor. Y tengan en cuenta que si hacemos una buena contestación de demanda, podemos ganar un proceso judicial. No siempre el que demanda va a ser el vencedor, y eso hay que tenerlo en cuenta. Porque si yo hago una buena contestación de demanda y acredito cada una de las alegaciones que yo hago al absolver el traslado, evidentemente puedo yo ganar ese proceso judicial. De otro lado, debemos tener en cuenta una estrategia útil es construir los hechos en base a presupuestos fácticos de la norma aplicable, ¿no? Como yo les decía, debemos tener en cuenta que nuestros hechos tienen que tener un soporte jurídico. No podemos considerar una alegación sin que no tenga una base legal. Para todo necesitamos una base legal. Recuerden ustedes que en el derecho todo es objeto, en este caso, de poder sustentarlo jurídicamente, ¿no? No solo tenemos artículos a favor, también tenemos artículos en contra, de tal manera que nuestro ordenamiento jurídico es sistemático y todas las normas se concatenan entre sí. No porque existe el artículo 130 vamos a dejar de considerar que existe el 424 o el 425. Son normas de carácter sistemático que se relacionan entre sí. De otro lado, debemos tener en cuenta que no todo lo que el cliente cuenta debe ser narrado en la demanda. ¿Quién es el que elabora la demanda? Es el abogado. Entonces, el abogado tiene que ser prudente porque él estudió el derecho y debe expresarse adecuadamente en el escrito de demanda o en el escrito de contestación de la demanda. Hay personas que todo lo que el cliente literalmente les cuenta como parte de la consulta que les está haciendo, lo transcriben en el escrito de la demanda, ¿no? Y eso no es correcto porque demuestra que no hay un lenguaje técnico jurídico que se esté empleando en la redacción de la demanda. Además, debemos tener en cuenta que cada hecho debe tener una correspondencia probable con una prueba. Como les decía, todo tiene que estar acreditado. No puede alegarse algo sin un sustento probatorio. Si yo alego que una persona no es hijo de otra, yo tengo que presentar una prueba científica de ADN que determine que no es el hijo biológico de esta persona para poder impugnar la paternidad, por ejemplo. Yo no podría ir a decir, no, es que yo pienso que no es el hijo porque no se parece. No siempre los hijos que no se parecen no son hijos de la persona, porque para eso se parecen al abuelo, al tío, al primo, etcétera.
no necesariamente va a ser el vivo retrato de su padre o de su madre. Entonces tengo que tener un sustento probatorio, ¿no? Y así para cada una de las pretensiones que yo presento. Y llegamos a la etapa de la modificación de una demanda. Si a ustedes les preguntan en algún examen que ustedes puedan rendir, ¿podemos modificar una demanda? Sí, la podemos modificar. Es posible modificar o ampliar una demanda, pero generalmente solo antes de que sea notificada al demandado o antes de la audiencia inicial, dependiendo de la legislación procesal civil o laboral vigente. En otros países se extiende esta modificación de la demanda hasta antes de la primera audiencia que se tenga en el proceso. En nuestro país es antes de que sea notificada la demanda. Se puede cambiar las pretensiones, hechos o medios probatorios siempre que la modificación sea sustancial antes de que se conteste la demanda. Eso ha sido reproducido en la casación 10.273-2014 ICA, que se la recomiendo la lean para efecto de que ustedes puedan ahondar en este tipo de temas como es la modificación de la demanda. Pero sobre la modificación y la ampliación de la demanda, en nuestra legislación hay un artículo específico que determina de qué manera es que se puede efectuar esta modificación de la demanda. Y para ello tenemos que el demandante puede modificar la demanda antes de que éste sea notificada. Es posible modificar las pretensiones planteadas siempre que las nuevas pretensiones se refieran a la misma controversia que fue objeto del procedimiento conciliatorio. Y para ello vamos a hacer un paréntesis. Recuerdan ustedes que cuando inicié esta conferencia yo indiqué que en nuestro país no tendemos mucho a la conciliación y ha sido a partir de la dación de la ley de conciliación que estableció como prerequisito para poder solicitar tutela jurisdiccional efectiva que hemos tenido que recurrir a los centros de conciliación antes de acudir al Poder Judicial. Y es que en este caso, cuando una persona demanda, por ejemplo, una obligación de dar suma de dinero o demanda la nulidad de un acto jurídico o demanda la disolución del vínculo matrimonial, dependiendo de la pretensión que solicite, pues es necesario que nosotros consideremos si se ha acudido previamente a este procedimiento conciliatorio. Porque si esto no ha sido objeto del procedimiento conciliatorio, evidentemente, pues no podemos considerar lo que está estableciendo este artículo 428. Además, debemos tener en cuenta que también se puede ampliar la cuantía de lo pretendido. Si yo inicialmente pedí una indemnización de 100,000 soles y deseo aumentarla a 130,000, lo puedo hacer. Y ahí debemos de considerar un aspecto que es bastante importante y está relacionado precisamente a no modificar la competencia del órgano jurisdiccional. Recuerdan ustedes que yo les dije que de acuerdo al tipo de proceso o a la cuantía de nuestra pretensión, vamos a acudir a un determinado órgano jurisdiccional. En ese sentido, si yo he dirigido mi demanda ante un juez de paz letrado, pero resulta que la cuantía excede la competencia de ese juez y ya sería de competencia de un juez civil, evidentemente esto tendrá que ser considerado por quien quiera ampliar la cuantía, de tal manera que esa ampliación no genere una incompetencia de parte del órgano jurisdiccional al que se dirigió primigeniamente, ¿no? Por eso es que hay que considerar estos aspectos que para mí son relevantes. Igual debemos tener en cuenta que los derechos de modificación y ampliación también le asisten a quién, al demandado cuando formule una reconvención. Es decir, cuando esta persona reconvenga o contrademande, al recibir la demanda, evidentemente, también deberá considerar que puede modificar su cuantía, porque, por ejemplo, una persona puede demandar la nulidad del matrimonio y la otra persona puede contrademandar una indemnización. Y en ese sentido, ambos tendrían la posibilidad o de modificar su demanda o de ampliar la cuantía, pero siempre teniendo en cuenta las reglas que establece esta normativa procesal. ¿Qué ocurre si se notificó al demandado y presenté ya esta modificación de la demanda? ¿Procedería? No se puede modificar sustancialmente una vez que ya contestó la demanda, debido al principio de preclusión. Recuerden que en el proceso civil
interactúan una serie de principios. Uno de ellos es precisamente el principio de preclusión, a través del cual un acto procesal que ya se agotó ya no puede nuevamente activarse. Es decir, si yo no actué oportunamente y ese acto procesal ya se cerró, ya no podemos considerar que se puede reabrir a futuro. Por eso la preclusión nos lleva a considerar que si ya esta persona fue notificada con la demanda, obviamente no podemos modificar la demanda porque ya ha sido notificado el demandado con esta demanda que ha sido incoada en su contra. ¿Y esto por qué se da o por qué el legislador ha establecido ello? Con el propósito de evitar indefensión en la persona demandada. Es decir, cuando esta persona recibió la demanda, le hicieron una determinada propuesta a través de este documento y se defendió en función a ese documento. ¿Qué pasa si con posterioridad llega otra ampliación? Ya no tendría la posibilidad de poder defenderse de esa ampliación porque ya también habría operado este principio de preclusión. Se le podría indicar que ya concluyó el plazo para que conteste la demanda y que ya no hay forma de poder ampliar su absolución. ¿Cuáles son los efectos de la interposición de una demanda? Yo considero que estos efectos se bifurcan en dos vertientes principales, ¿no? En efectos procesales, ¿por qué? Porque cuando yo interpongo la demanda, voy a dar inicio a un proceso. La demanda inicia este proceso judicial obligando al juzgador a calificarla. Ya sabemos que en la calificación el juez tiene tres posibilidades: o admite a trámite la demanda, o la declara inadmisible, o la declara improcedente. De otro lado, vamos a fijar la instancia, es decir, se establece la competencia del juez y de las partes. Es decir, yo sé quién es el juez que va a conocer mi proceso. Si es un juez de paz letrado, si es un juez civil, si es un juez mixto, porque recuerden ustedes, hay jueces en determinadas localidades de nuestro país que hacen múltiples acciones y que sus competencias son variadas. No solamente ven temas vinculados a familias, sino también ven temas tutelares, ven temas civiles, ¿no? Ven temas de menores infractores. Entonces, tenemos que establecer que el principal efecto procesal estaría dado por la fijación de la instancia. Luego, también el efecto procesal es el emplazamiento. Una vez admitida la demanda, se ordena notificar al demandado para que conteste. Para ello, debemos remitirnos a las tablas que establecen los plazos. Pues recuérdese que en los procesos de conocimiento hay determinados plazos que son distintos al proceso abreviado, que son distintos al proceso sumarísimo, y también estos procesos tienen etapas totalmente distintas, ¿no? Luego tenemos aspectos vinculados a la convalidación de la acción. Esto es, fija el derecho ejercido. Es decir, yo tengo que saber cuál es el derecho que yo voy a ejercer, en este caso, respecto de lo que estoy presentando al momento de interponer esta demanda. ¿Y cuáles son los efectos sustantivos? Es decir, los aspectos que están relacionados a la interrupción de la prescripción. Por ejemplo, ustedes saben que las obligaciones de dar suma de dinero tienen un tiempo para ser cobradas, ¿no? Que es 10 años. Entonces, si yo estoy presentando una demanda, estoy interrumpiendo los plazos de prescripción. La presentación paraliza el tiempo para que caduquen los derechos o se adquieran bienes por prescripción. Se me viene, por ejemplo, a la mente un ejemplo vinculado a la prescripción adquisitiva de dominio. Cuando yo quiero convertirme en propietario por el transcurso del tiempo, ya que este bien yo lo vengo poseyendo de manera pacífica, pública, de buena fe, entonces también estos efectos sustantivos o materiales se traducen para paralizar el tiempo en los casos de las obligaciones de dar suma de dinero o para adquirir bienes, como en los casos de la prescripción adquisitiva de dominio. De otro lado, tenemos la constitución en mora, ¿no? Puede constituir en mora el deudor, es decir, yo puedo decir cuántos días transcurrieron desde que se interpuso esa demanda y puedo yo contabilizar la mora que deba cobrársele a la persona que habría incumplido esta obligación. También determina la prestación, es decir, fija el valor de lo reclamado, y esto tiene que ver con la cuantía, ¿no?
Si yo estoy demandando una obligación de dar suma de dinero por una determinada cantidad que es de competencia de un juez civil y no de un juez de paz letrado, pues va a determinar que la pretensión sea reclamada ante un órgano competente y no ante otro, ¿no? Por ejemplo, también los casos vinculados a la invalidez de una venta, ¿no? Hace ineficaz la venta o cesión de la cosa en litigio. Por ejemplo, hay casos en donde se acude precisamente al Poder Judicial para evitar que se generen derechos respecto de una determinada persona que no le correspondería o no le asistiría el derecho de propiedad. Entonces, si yo quiero que ese bien no termine con la titularidad a nombre de una determinada persona, pues puedo recurrir precisamente a este efecto sustantivo que genera la interposición de una demanda. ¿Cuáles son los plazos que nosotros tenemos para demandar? En los casos que he podido identificar, porque recuerden ustedes que todo está señalado en el Código Civil. Cuando nosotros hablamos de determinados institutos procesales, lo vamos a encontrar en el Código Procesal Civil, pero cuando hablamos de instituciones, lo vamos a encontrar en el derecho sustantivo, esto es en el derecho civil. Entonces, cuando yo quiero hablar de prescripción, lo voy a encontrar en el derecho sustantivo. ¿Cuántos años son para que yo pueda demandar una nulidad de un acto jurídico? Tengo hasta 10 años, ¿no? ¿Qué pasó si yo demando a los 10 años, 2 días, 3 días, 4 días? Lamentablemente ya no me asiste el derecho de poder ejercer esa acción. Cuando hablamos de responsabilidad extracontractual, por ejemplo, de daños por culpa, por negligencia, o hacemos referencia a acciones revocatorias o contra representantes de incapaces, tenemos 2 años para poder accionar. ¿Qué pasa si yo quiero exigir el pago de remuneraciones por servicios no laborales? Por ejemplo, los casos vinculados a locación de servicios. ¿Cuánto tiempo tengo yo para demandar? 3 años, ¿no? En los casos de la pensión alimenticia sí se ha establecido plazos mucho mayores, teniendo en consideración la legislación en donde nos encontremos. ¿Qué pasa cuando, producto de un proceso penal, yo soy considerada una agraviada, una víctima del delito que se pudo haber cometido en mi agravio? Para que yo pueda exigir el pago de la reparación civil derivada de un delito, tengo hasta 10 años, ¿no? Si yo quiero que se reconozca la paternidad de un hijo, por ejemplo, en nuestro país, el derecho es imprescriptible, es decir, no hay un plazo para que yo solicite el reconocimiento de la paternidad. Si esta persona tiene 20 años, ¿yo no podría demandar? Evidentemente que sí lo podría hacer. ¿Por qué? Porque el derecho es imprescriptible. ¿Y cuál es el correlato de esto? ¿Por qué el legislador ha considerado que este es un derecho imprescriptible? Porque todos tenemos derecho a la identidad. Todos tenemos el derecho de conocer de dónde venimos, quiénes son nuestros progenitores. Y ese derecho a la identidad asociado al derecho a la verdad biológica, que es uno de los derechos innovadores que ha introducido el derecho de familia durante los últimos años, evidentemente nos hacen que consideremos que el reconocimiento de la paternidad es un derecho imprescriptible, como también es imprescriptible la petición de herencia. Una persona puede pedir la herencia de quien considere fue su causante cuando considere pertinente. No necesariamente yo debo considerar un determinado plazo. ¿Por qué? Porque para pedir la herencia yo lo puedo hacer 5 años, 10 años, 20 años después que falleció una persona. ¿Y quién está obligado a darme esa herencia? Quien haya recibido los bienes de ese causante, porque evidentemente el causante ya no está, se extinguió para el derecho, pero quien recibió esos bienes, pues tendremos que dirigir esa petición de herencia a esa persona que recibió esos bienes de este causante, ¿no? Para la impugnación de la paternidad, por ejemplo, si yo quiero demandar la impugnación de la paternidad, es decir, yo estoy buscando negar un reconocimiento de paternidad que ya se ha hecho, ¿cuántos días tengo? El plazo es de 90 días desde que se tuvo conocimiento de ese hecho. ¿Qué pasa si yo presento esta demanda al día 91? Lamentablemente, pues estoy fuera de plazo. Los plazos para demandar el divorcio varían, ¿no? Dependiendo la vía procedimental que nosotros escojamos. Por ejemplo, cuando hablamos del divorcio
por separación convencional, lo que antes se conocía como el mutuo disenso, o ahora se denomina el mutuo acuerdo o la separación convencional, pues requiere de un tiempo no menor de 2 años de casados. Para que yo opte por esta separación convencional, mínimamente tengo que estar 2 años casada con este cónyuge. Para el divorcio por causal, cuando nosotros hablamos ya de un proceso de conocimiento, porque recuerden que el divorcio por causal se tramita en uno de los procesos más largos que tenemos, que es el proceso de conocimiento, el plazo de caducidad es de 6 meses desde conocido el hecho, ¿no? Es decir, si estoy invocando la homosexualidad sobreviniente al matrimonio o la infidelidad o la conducta deshonrosa, pues el legislador ha establecido un plazo o 5 años en total para causas como adulterio o violencia, ¿no? También en esos otros supuestos también se han establecido plazos diferenciados. ¿De cuántas maneras podemos calificar la demanda? Ya lo hemos señalado, de 3 maneras. Podemos declararla improcedente la demanda, ¿no? El juez la declarará improcedente cuando carezca evidentemente de legitimidad para obrar, el demandante carezca manifiestamente de interés para obrar, advierta la caducidad del derecho, por ejemplo, en los casos que ya hemos señalado, lo presentaron fuera de plazo, o no exista una conexión lógica entre los hechos y el petitorio. En los hechos está haciendo mención a la nulidad de un acto jurídico, sin embargo, en el petitorio está demandando la indemnización de daños y perjuicios. Entonces, cuando yo advierto que no hay esa conexión entre los hechos y el petitorio, yo como juez al calificarla podría optar por declarar improcedente la demanda. O también lo puedo hacer cuando el petitorio fuese jurídica o físicamente imposible, ¿no? Por ejemplo, les decía, cuando se pretende el reconocimiento de un derecho espacial, ¿no? Hasta el momento todavía la luna no ha sido parcelada ni se encuentra en venta. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona me demanda una determinada extensión en la superficie lunar? Es manifiestamente, pues, imposible que yo pueda declarar un derecho a su favor de esta persona. Luego tenemos la forma de poder optar por una calificación que declare inadmisible la demanda cuando no se cumplen los requisitos legales que ya hemos mencionado, los que establece el 424 del Código Procesal Civil. Y cuando no se precisan esos datos que son necesarios para que el juez pueda contextualizar qué es lo que se está pidiendo, pues evidentemente se nos declara inadmisible la demanda, se nos otorga un plazo, dependiendo la vía procedimental en la que nos encontremos, para poder subsanar esas observaciones que nos está haciendo el órgano jurisdiccional y poder determinar si esa demanda ya se encuentra en condiciones para ser admitida a trámite. Y la tercera forma de calificar una demanda, y es la que todos esperamos, es precisamente cuando se admite a trámite la demanda, es decir, el juez permite la habilitación ya del primer acto procesal para que se produzca la notificación con el emplazamiento a la persona contra la cual hemos dirigido precisamente esta demanda. Asimismo, debemos tener en cuenta que no solamente podemos demandar, sino también podemos reconvenir. ¿Qué pasa en los casos en donde la persona que recibe una demanda pues considera que no solamente el que está demandando tiene una pretensión que exigir, sino también él en la condición de poder reconvenir esa demanda y poder contrademandar a quien lo está emplazando? De tal manera que la reconvención se ha desarrollado por el legislador como una forma de poder contrademandar y está desarrollada en el artículo 445 del Código Procesal Civil. Y a través de la reconvención ha establecido el legislador que podemos considerarla como un instrumento a través del cual el demandado, al momento de contestar la demanda, ejerce su legítimo derecho de acción introduciendo al proceso en causa una nueva pretensión dirigida contra el demandante, la cual tiene que ser resuelta de manera conjunta con la pretensión primigeniamente postulada en la demanda. Es decir, cuando se sentencie este proceso, el juez no solo se va a pronunciar por la pretensión que estableció el demandante, sino también por esta reconvención que presentó la persona demandada, haciendo el desarrollo de información relacionada a la doctrina. Tenemos que Hurtado Reyes manifiesta en torno a la reconvención
que la idea de la institución procesal es más bien que el demandado aprovecha la litispendencia de un proceso para que tenga la oportunidad de postular una nueva pretensión buscando que se discuta conjuntamente con la postulada en la demanda. Recuerden que la litispendencia nos hace necesariamente recordar o evocar la litis es el litigio, ¿no? Y la pendencia, pues, está pendiente algo, ¿no? Entonces, es el litigio pendiente. Cuando existe un litigio en curso y existe la posibilidad de que una persona pueda reconvenir, pues tiene la posibilidad de hacerlo al momento de absolver el traslado de la demanda. Y para ello tenemos que remitirnos nuevamente a las tablas de los plazos procesales, porque si una persona reconviene fuera de plazo, pues evidentemente el juez no está en la obligación de pronunciarse respecto de una reconvención que se ha planteado fuera del plazo legal. ¿Cuáles son los requisitos que tenemos para reconvenir? Primero, el artículo 445 ha establecido la competencia del juez. Tiene que existir una conexidad respecto a la competencia del juez. Si la persona que me demandó está interponiendo la demanda ante un juez civil y yo al momento de reconvenir considero que no es el juez civil, sino es el juez de paz letrado, ahí vamos a tener una primera dificultad, porque la norma establece en el artículo 445 que la competencia del juez tiene que ser la misma. ¿Para qué? Para que no exista ningún obstáculo al momento de emitir el pronunciamiento, ¿no? Por ello, tenemos que tener en cuenta los criterios que rigen la competencia. La competencia, ustedes saben, se rige por la materia, se rige por la cuantía, se rige por el territorio, se rige por el grado y también por el turno. Por ello, es necesario que exista una correlación entre la competencia que se ha planteado en la demanda con la que se ha planteado en la reconvención. Adicionalmente a ello, debemos tener en cuenta la vía procedimental, es decir, tenemos que considerar si el que me está demandando lo está haciendo en un proceso de conocimiento. Evidentemente, yo también, al reconvenir, tengo que hacerlo en la misma vía procedimental, porque no es factible que yo esté siendo demandada en un proceso de conocimiento y reconvenga por un proceso sumarísimo. Es evidente que eso no va a poder ser. No obstante, debemos tener en cuenta cuáles son los tipos de procesos cognitivos. Ya hemos hecho mención a los tipos de procesos de conocimientos abreviados, a los procesos sumarísimos. Luego tenemos que tener en cuenta la conexidad, que como hacía mención, es uno de los requisitos de mayor importancia que no debemos pasar por alto, ¿no? Y en ese sentido, tiene que haber conexión entre lo que se está planteando al momento de interponer la demanda con la pretensión respecto de la cual se va a reconvenir. ¿Para qué? Para evitar que exista pues incongruencia y que no exista forma de que el órgano jurisdiccional pueda pronunciarse correctamente al momento de emitir la sentencia, ¿no? Para ello debemos tener en cuenta los tipos de conexidad objetiva, subjetiva, qué es lo que se pide, cuál es la causa petendi que nosotros estamos haciendo con el propósito de que el juez establezca esa conexidad. ¿Podemos señalar como interrogante que la reconvención está sujeta a calificación o es que en todos los casos procede la reconvención? Obviamente que al igual que la demanda se califica, la reconvención también está sujeta a calificación. Por ello es que la respuesta sería que la reconvención también está sujeta a calificación, por cuanto es necesario que nosotros respondamos siempre a lo que ha requerido el legislador, es decir, que ha establecido el artículo 445 para la procedencia de la reconvención y teniendo en cuenta si lo hemos hecho de acuerdo a la competencia, a la conexidad, si lo hemos hecho teniendo en cuenta también los plazos que establece la normativa, pues evidentemente la reconvención va a ser admitida a trámite, se le correrá traslado a la parte demandante con el propósito de que pueda absolver el traslado respectivo. Es decir, se trata de una contrademanda que tiene que ser puesta en conocimiento precisamente de la parte demandante. Pues bien, hemos llegado ya a la parte final de esta presentación
quedo apta para las preguntas que pudieran surgir como consecuencia de la misma. Agradezco el tiempo que han tenido para poder escuchar los conocimientos que el día de hoy hemos desarrollado relacionado a la interposición de la demanda y los plazos procesales. Gracias. Muchas gracias, doctora Soledad Barrueto, y a cada uno de nuestros participantes que también están aún en sala de clase en la conferencia magistral. Doctor William, ¿cómo están? Buenas noches. Por favor, ya saben, levantan su manito, cámaras activas, debidamente sentados, ningún caso particular, por favor, temas generales. Entonces doy pase al doctor William. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Adelante, por favor, puede activar su audio. Doctor, ¿puede activar su audio? Nuevamente le doy pase. Listo, doctor. Adelante. Gracias. Buenas noches. Gracias, doctora, por la transmisión de conocimientos, de su experiencia. Nos ha quedado claro. Quería hacer una pregunta. En una petición de herencia, el proceso se está desarrollando y la cónyuge superviviente se hace declarar heredera universal, aprovechando que los herederos forzosos, los hijos del causante del primer matrimonio, viven en Estados Unidos. El proceso se está desarrollando. Ella vende el bien, le da anticipo legítima a un hijo que no es del causante, un hijo extramatrimonial, quien a su vez vende. Puedo modificar dentro de ese mismo proceso, antes de la sentencia, y ampliar las pretensiones, o necesariamente tengo que hacer otra acción. Gracias. A ver, debemos tener en cuenta algo. Aquí tenemos un caso bastante interesante. ¿Por qué? Porque yo les he indicado que la petición de herencia es imprescriptible, es decir, que no hay un plazo establecido para poder demandar esta petición de herencia y se hace contra la persona que tiene los bienes. En este caso se nos ha planteado que inicialmente la petición de herencia lo hizo, en este caso, la cónyuge supérstite, y ella pues quedó en posesión de los bienes y a su vez, con posterioridad, hizo un anticipo de legítima a un hijo que no era el hijo del causante, y este hijo que no era hijo del causante, a su vez lo vendió el bien. Y por lo tanto, ahí nosotros vamos a encontrar un primer obstáculo, que este bien ya no se encuentra en poder de los herederos o de quien sería la persona a la cual yo tendría que dirigir la acción para poder pedir la herencia, porque ya estaría en poder de un tercero, que en este caso sería la persona a la que se le ha vendido los bienes. Desde mi óptica, yo considero que la petición de herencia sí se mantiene, pero respecto de la cónyuge supérstite, es decir, de la viuda, porque finalmente ella recibió en posesión esos bienes y tendría que efectuarse, en este caso, una valorización de esos bienes, la parte que correspondería, en este caso, al hijo o hijos que vivirían en Estados Unidos, y tendría que sí iniciarse una acción respecto de la persona que adquirió el bien, toda vez que tendría que establecerse ese tracto sucesivo que se habría efectuado respecto de la forma como él adquiere el bien, con el propósito de poder determinar si se trató de un adquirente de buena fe o si se trató de una persona que más bien respondió a intereses del hijo que no era del causante o de la viuda para poder establecer la buena o la mala fe. Entonces aquí habrían varias acciones que se tendrían que interponer, como por ejemplo la nulidad del acto jurídico respecto de la venta que se efectuó respecto de este tercero, y también tendría que efectuarse la petición de herencia respecto de la viuda, toda vez que a ella se le declaró como heredera universal cuando habían herederos forzosos que no se encontraban en el país, que estaban en el extranjero, pero que no habrían sido llamados a este llamamiento sucesorio, que es lo correcto en este tipo de casos. Eso sería mi posición. Muchas gracias, doctora. Doy pase a la doctora Mierda. Adelante, doctora, por favor, una pregunta. Gracias.
Doctora Mirta, ¿puede activar su audio? Adelante, por favor. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches de la ponencia. Doctora, una pequeña duda. Al momento de la calificación de la demanda, por lo general, bueno, claro, se tiene en cuenta lo que son los requisitos de forma y de fondo, pero en los procesos de alimentos, ahora como ya con esta nueva ley que se ha efectuado por la firma del abogado, ¿no es cierto? Incluso la solicitud se dice que el trámite de proceso de alimentos es gratuito, pero no se ha tomado en cuenta muchas veces que las personas que a veces van a hacer sus mismos trámites en el Poder Judicial mediante las solicitudes, hay personas que son iletradas. No saben lo que realmente, si bien saben el pedido que están haciendo, pero no tienen conocimiento de cómo contestar una demanda. No saben los términos que se utilizan, ¿no? Y a veces su proceso pues cae una y otra vez porque precisamente no tiene un asesoramiento completo, ¿no? Entonces me parece que esa norma no está del todo muy claro. ¿Y a usted qué le parece eso? Gracias. Justo sobre eso debemos tener en cuenta dos situaciones bastante específicas. Para comenzar, la modificatoria introducida por el legislador se ha hecho con el propósito de no generarle mayores gastos precisamente a la madre que está pidiendo alimentos para sus hijos, ¿no? En ese sentido, se llena un formulario, no se requiere defensa cautiva, es decir, no va con firma de abogado y solamente se establece el cumplimiento del llenado del formulario para poder ingresar el documento. Estos efectos no alcanzan para la etapa de la contestación de la demanda, porque recuerden ustedes que el que contesta la demanda es el demandado, es decir, la persona que está obligada a pasar estos alimentos. En consecuencia, solamente esta facilidad que se ha otorgado en el trámite es para las personas que están solicitando los alimentos. Pero sí se requiere para absolver el traslado de la demanda en casos donde han sido demandados para el cumplimiento de una pensión alimentaria que se absuelva el traslado con defensa cautiva, porque él, en este caso obligado, al contestar esa demanda, tiene que presentarlo no solo con los requisitos que establece la norma, sino también tiene que considerar la presentación del documento con la firma de su abogado. Entonces, ello es un avance que nosotros tenemos respecto a la forma como facilitamos a las alimentistas poder solicitar sus alimentos, porque como usted bien lo dice, hay personas que no cuentan con los recursos para poder acceder, en este caso, a poder contar con un abogado, ¿no? Y lo que busca el sistema es abaratarle costos de tal manera que puedan, en este caso, con el llenado del formulario, poder presentar sus demandas de la manera más efectiva. Por eso yo considero que al tratarse de una demanda que se presenta con el llenado de un formulario, pues se puede contar más bien con mecanismos de implementación, como por ejemplo un personal que el Poder Judicial designe, que podrían ser las mesas de parte, para ayudar en este caso a las personas que están llenando esos formularios para que lo hagan de la manera correcta, ¿no? Ya el tema de la absolución ya corresponde en este caso al demandado, al que sí, pues se le va a exigir que lo haga como corresponde con la suscripción del documento por parte de su defensa. Eso sería todo. Muchas gracias, doctora. Ya para ir cerrando con los dos doctores, el doctor Camilo y Jefferson. Doctora, dos preguntas. Primero, nosotros, esta clase es parte de un diplomado especializado en Derecho Civil, Procesal Civil y Litigación Oral, que usted participa como ponente. Doctora, ¿por qué es recomendable llevar un diplomado estructurado en Procesal Civil, siendo que son 16 clases en vivo, dictamos como institución y certificada por un colegio de abogados en caso Cañete? Y también mañana es la tercera sesión de nuestro diplomado en Derecho Inmobiliario, Registral y Notarial. Doctora, ¿por qué me sirve llevar estos dos diplomados? Gracias, doctora. Bien, claro que es importante llevar este tipo de... porque soy de las personas que considero que las personas que tenemos algún dominio respecto del derecho, si nos involucramos en el derecho civil, vamos a poder hacerlo en cualquiera de las ramas del derecho que nosotros tenemos. Entonces, siempre
diplomados vinculados al derecho civil, nos va a introducir a todas las ramas del derecho, porque recuerden ustedes que el derecho civil es muy amplio, el derecho civil nos da la posibilidad de poder conocer una multiplicidad de materias, y también el derecho procesal civil nos va a permitir ser ese instrumento para materializar ese derecho sustantivo, ese derecho civil. Si yo no sé de qué manera voy a poder hacer efectivo ese derecho, evidentemente, pues no voy a poder satisfacer, en este caso, lo que requiero como objetivo final. Por eso es que el proceso civil es ese instrumento del que se vale el derecho civil para materializar. Entonces, considero que es importante estas materias y también el derecho inmobiliario, registral y notarial, porque nos encontramos en una era en la que existe no solamente un mercado laboral bastante amplio, se están sacando convocatorias vinculadas a los concursos de notarios, se están sacando convocatorias vinculadas a registros públicos, y es necesario conocer los procedimientos que están instaurados para cada una de las materias. Si nosotros conocemos estos temas, vamos a tener mayor posibilidad frente a otras personas que también concursen conjuntamente con nosotros de poder obtener esos objetivos profesionales que todos querríamos alcanzar, ser notarios o ser registradores públicos o trabajar en notarías que están precisamente vinculados a estos temas. Por eso yo considero que, independientemente de ser muy pegada al derecho civil, porque esa es mi materia más, digamos que desarrollada académicamente, pues considero de que el que conoce el derecho civil tiene la posibilidad de conocer muchas más materias que una persona que solo se limita al ámbito penal. Muchas gracias, doctora. ¿Quién no tiene una propiedad? ¿Quién no va a adquirir una propiedad? ¿Quién no ve este boom inmobiliario? Así que, estimados colegas, aquí está nuestro diplomado, cada uno con su especialidad, porque así realiza la institución, cada uno con su especialidad, los temas en general, para que se puedan especializar. Doctor Camilo y Jefferson, con ustedes cerramos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ríos. Buenas noches. Doctora Barreto. Un gusto, doctora, nuevamente saludarla. Gracias por la presentación, doctora. Doctora, mi pregunta va relacionada, usted ha señalado que los plazos de la impugnación de la paternidad son 90 días, es clarísimo. Pero frente a esta situación y la realidad de las parejas, es que no se enteran pues dentro de este plazo. Entonces, y mi pregunta va justamente en función a los criterios de diversos distritos judiciales. ¿Es correcto, doctora, y con su experiencia, por favor, es correcto que vencido esta acción, esta pretensión de impugnación, es posible demandar una nulidad de acto jurídico? ¿Y cuál es el competente? Porque entiendo que también hay una casuística incluso, ¿no? Que por el acto jurídico sería el juez civil y por el tema que es un tema de familia sería el juez de familia. Quisiera su apreciación, doctora. Gracias. Bien, gracias. Muy interesante la pregunta. Primero vamos a tener que considerar un aspecto. La norma ha sido bastante, digamos que juiciosa al momento de ser redactada. Si usted se fija, se establece que es 90 días de conocido el hecho. Es decir, no establece de que se produjo, vamos a suponer, la infidelidad. No, es de conocido el hecho. Es decir, si yo quiero impugnar la paternidad y yo tomé conocimiento el día de ayer, pues desde esa fecha nosotros vamos a computar los 90 días. Porque si no, ninguno de las personas que impugnan la paternidad tuviera la posibilidad de poder impugnarla, porque obviamente se enteran generalmente años después, ¿no?, de realizado esta situación. Entonces, por eso es que hay que considerar los aspectos que el legislador ha tomado en cuenta para efecto de poder determinar los plazos para impugnar, ¿no? En este caso, 90 días de conocido el hecho. Si yo lo conocí el día de ayer, pues desde ahí se empezará el cómputo de los 90 días. Pero si yo ya he conocido el hecho, he consentido el hecho, porque sabiendo que mi cónyuge ha tenido relaciones extramaritales con otra fémina y ha procreado un hijo, y el hijo tiene una convivencia con mis hijos en mi domicilio, obviamente yo ya he convalidado esto.
y obviamente se ha producido el perdón y por lo tanto yo no podría luego decir que voy a impugnar una paternidad cuando en realidad pues ha habido actos que han generado pues una convalidación de este tipo de conductas. Entonces, eso es un aspecto a considerar. Y por otro lado, no podríamos plantear la nulidad de un acto jurídico. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que el reconocimiento es un acto unilateral. Es decir, yo no reconozco en familia, yo no reconozco en conjunto, lo hago de manera unilateral. Cuando yo reconozco a un hijo, yo soy la que firmo en el registro civil que estoy reconociendo a un hijo. Y por lo tanto, ese acto, para que sea revocado, pues tiene que cumplir con determinados requisitos que establece la norma. Si esos requisitos no se dan, pues evidentemente estaría planteando una demanda que no va a tener un éxito esperado en el objetivo que yo tengo de que se revoque ese acto jurídico, ¿no? Entonces yo considero que nos está dando el legislador la posibilidad de utilizar los plazos teniendo en cuenta el conocimiento del hecho y en segundo lugar que para poder analizar si podemos accionar o no de una u otra manera, pues también lo podemos hacer teniendo en cuenta en qué posición nos encontramos, ¿no? Muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta interesante por el chat. Nos dice Evelyn. Doctora, buenas noches. ¿Qué ocurre cuando el emplazado se hace en un domicilio equivocado, pero el demandado igual se entera? Aquí justo también leías de una obra, doctora, sobre cómo aplicar la buena fe cuando se rompe. Aquí, al que ha sido notificado, doctora, ¿nos puede dar luces? Claro que sí, Gracias. claro que sí. A veces, por ejemplo, ocurre en el ámbito del derecho de familia, ¿no? Están demandando, vamos a suponer, el régimen de visitas o la tenencia y por ahí la demandante le comunica a su entorno cercano y termina siempre el demandado conociendo antes que le llegue la demanda por la familia que ya está en curso una demanda contra él, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Código Procesal Civil? Que cuando un sujeto procesal realiza una conducta que cumple la finalidad esperada, esto es, ¿para qué se le notifica a una persona? Para que tome conocimiento de algo. Esta persona ha tomado conocimiento de manera indirecta por un tercero y está presentándose al proceso y contesta la demanda, se cumplió con la finalidad esperada, que era que tome conocimiento. Y si realiza un acto procesal, aun cuando la notificación sea devuelta porque indique que el domicilio es equivocado o que no existe la calle o que no se ha señalado el bloque o la manzana o el lote donde debía notificarse, pues opera la convalidación de la notificación, porque él está realizando con su propio comportamiento un acto procesal que denota en el juez que él ha recibido la información que se esperaba con la notificación desde el momento en que absuelve el traslado o presenta algún escrito en ese sentido, ¿no? Y hay supuestos distintos en los cuales el domicilio pues no existe porque se señaló que era en la manzana Z, lote 20 y no existe manzana Z, en esa urbanización solo hay hasta la manzana L. En consecuencia, en esos casos, cuando el domicilio es incierto o desconocido, pues tenemos que recurrir a otro acápite del proceso civil donde nos indica que cuando no tenemos un conocimiento del domicilio exacto de esta persona hay que notificarlo por edictos, ¿no? Muchas gracias, doctora. Y cerramos con Jefferson. Jefferson, contigo cerramos la ponencia. Gracias. Muy buenas noches, doctora. Bueno, gracias en verdad por una excelente ponencia, como siempre. Y en cuanto, doctora, mi pregunta va justo sobre lo que nos indicó de que sí se puede esa parte modificar o ampliar lo que viene siendo la demanda, siempre y cuando no haya sido notificado. Pero ahí viene mi pregunta, ¿qué sucede cuando ya salió la notificación, pero de igual manera ya la persona lo ha modificado, ha ampliado la demanda? O sea, prácticamente en esa parte, ¿qué es lo que puede hacer la parte demandada? ¿Qué es lo que podría hacer frente a esa parte? Porque está justamente vulnerando lo que viene siendo la defensa. Claro, lo que ahí corresponde precisamente es que al momento de absolver el traslado, solamente se absolverá respecto de aquello de lo cual se le notificó a la parte, es decir, con la demanda. Aquello que se haya ampliado con posterioridad, el juez tiene la posibilidad de poder
frenar esa desigualdad entre los sujetos procesales. Recuerden ustedes que el juez es el que califica la presentación de nuestros escritos, sea de la demanda, sea de la contestación. Y si el juez advierte que la ampliación o la modificación se ha hecho después de la notificación con la demanda, evidentemente el juez va a declarar la extemporaneidad de la presentación de la modificación o de la ampliación de la demanda. Es el juez el que lo declara con un auto debidamente motivado, ¿no?